Bienvenidos, qué bueno que podemos estar aquí. Quiero que por favor me acompañes en tu Biblia, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, si me haces el favor. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Y vamos a continuar con el estudio que hemos estado teniendo semana tras semana con la segunda carta de Pablo a los Corintios. Recordemos que en nuestra base, en el texto, nos encontramos en ¿dónde? En Hechos de los Apóstoles. No sé si lo recuerdas, hemos estado trabajando con Hechos de los Apóstoles y vamos en Hechos capítulo 18. Sin embargo, estamos viajando con el apóstol Pablo, por así decirlo, dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles, y estamos moviéndonos con él, y conforme él va avanzando, nosotros nos vamos avanzando con él. Él sigue en Corinto, está escribiendo desde Éfeso y está escribiendo esta carta a la iglesia, a los Corintios. Vamos ya en la segunda carta y ha sido de bendición. La semana pasada, permíteme iniciar con este contexto para asentar nuestras bases en donde estamos, ¿no? La semana pasada hablamos de, Segunda de Corintios tiene dos temas y son dos temas centrales. El primero, ¿cuál es? Había personas que llegaban a las iglesias, eran estos predicadores, se les llama predicadores itinerantes, en donde llegaban, hablaban, predicaban, pero había dentro de la misma iglesia algunas personas que cuestionaban el mensaje de Pablo. ¿Por qué? Puesto que Pablo no llegaba a ellos, puesto que Pablo era deficiente supuestamente porque estaba sufriendo y padeciendo, porque decían, es que ¿cómo dice que somos libres en Cristo? ¿Cómo dice este mensaje de que predica el hermano Pablo? Es ineficiente, decían estos falsos maestros, ¿no? Y Pablo empieza redactando esta carta en su defensa y mencionando cómo los sufrimientos también son parte de ser cristiano. ¿A poco no? ¿Sí o no? Todos los que estamos aquí hemos sufrido de alguna u otra manera. Algunos están padeciendo en este momento, ya sea enfermedad, ya sea cuestiones físicas, ya sea cuestiones emocionales, pero hay sufrimiento. En el mundo tendremos aflicción, y eso es una promesa que nuestro Señor Jesús lo dijo. Ahora bien, Pablo defiende su ministerio y defiende su servicio. También él está hablando en esta carta de que porque los falsos maestros decían que el sufrimiento de Pablo era débil. Esto caracterizaba que su mensaje era débil. ¿Por qué? Porque había sufrimiento. Hoy en día, mis hermanos, hablan de lo mismo las iglesias que se autodenominan o que se hacen llamar cristianas, mencionando, familia, que si tú eres cristiano no vas a padecer, que si tú eres cristiano ya se acabó tu sufrimiento y tu dolor. Eternamente se terminó el sufrimiento y el dolor. Definitivamente, porque en Cristo somos más que vencedores, eternamente hablando. Nosotros tenemos redención en Cristo y la condenación ya no es el infierno. Ojo, pero en el mundo seguimos teniendo aflicción. El mensaje del evangelio es la verdad. Jesús mismo lo dijo: no he venido a traer unidad, sino he venido a traer ¿qué? Espada. La nuera contra la suegra, y el hijo contra la madre. Y dices tú, las nueras y las madres y las suegras, y ahí está, ya ves, por eso nos peleamos mucho, por eso no nos amamos, porque Jesús lo dijo. A ver, ahora sí, muy bíblicos, muy teólogos, ¿no? No se refiere a eso. ¿Sabes a qué se refiere Jesús? Es simple y sencillo a lo siguiente: hermanos, la verdad por sí misma divide, corta. ¿Por qué? Porque la verdad y la mentira no es lo mismo, ¿verdad que no? La verdad y la mentira no es igual. Y el evangelio es verdad. Es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús, no lo decimos nosotros. Ahora bien, Pablo, en toda esta carta, estos dos temas son centrales. Pablo va hablando y constantemente muestra, es más, dice, mi mensaje es real. Es más, lo que yo he predicado es veraz, es la verdad de lo que nosotros necesitamos. Y también dice, mi apostolado y mi sufrimiento y todo lo que he padecido por ustedes es veraz, es parte de mi vida, es parte de la lucha, es parte de ser creyente. Ya deja tu predicador, ser creyente.
Hermanos, lo he comentado más de una ocasión aquí, el ser cristiano en el mundo, mis hermanos y hermanas, mira, es como si pones un terrón de azúcar en un hormiguero. ¿Qué va a pasar? Las hormigas a lo mejor van a empezar a dar mordidas. Es lo mismo, un cristiano en el mundo es como si fuésemos un terrón de azúcar. Ojo, no estoy hablando que somos terrones de azúcar, porque somos muy dulces. Bueno, estoy diciendo que somos esto. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento en el mundo, mis hermanos. Pero mayor es el que está en nosotros. Amén. El que está por nosotros y con nosotros. Eso habla la carta en general. La semana pasada hablamos acerca del sufrimiento. ¿Te acuerdas de eso? El sufrimiento, mis hermanos. El sufrimiento es algo necesario para el ser humano. Es más, el cristiano sufre. Pero ojo, un creyente, su sufrimiento tiene un motivo. El sufrimiento en el creyente tiene un propósito. Y Pablo lo explicó. Número 1, el primero es para hacer que el momento de que padecemos nosotros, esto va a traer crecimiento a nosotros. ¿Y sabes qué va a producir en ti y en mí? Que alguien más, cuando esté sufriendo, yo pueda ser ese instrumento para animar a mi hermano. Si alguien está padeciendo, ¿sabes qué, hermano? Yo ya pasé por eso, lo abrazo, te entiendo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Para eso es el sufrimiento. Pablo lo menciona, para animar a otros hermanos. Ojo, es muy fácil hablar cuando no hemos estado en medio del sufrimiento. Es muy fácil juzgar cuando no hemos estado en medio de una enfermedad. Es muy fácil hablar cuando no hemos estado en medio de un dolor, de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Pero cuando has estado, ahí sí, puedes ponerte en el lugar y en la posición del hermano que está padeciendo en este momento. ¿A poco no? Y eso Pablo lo menciona. Para eso es el sufrimiento. Pero hay algo más en el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento, mis hermanos, en el creyente. Pablo lo testifica. ¿Para qué? Para acercarnos más a Él. ¡Wow! Cuando estás en medio del dolor, eso es muy difícil. Eso es muy complicado. Decir, oh Señor, yo sé que tú estás permitiendo esta situación, ayúdame. Eso es dificilísimo. Dificilísimo de asimilar, dificilísimo de vivir, pero eso es lo que quiere Dios de nosotros. Ojo, lo recalco y lo reitero. De los que creyentes. De los creyentes. Eso lo decía Pablo y dice, no es cierto que en el mundo no tendremos aflicciones. Eso es una mentira. En el mundo vamos a tener aflicciones, con dos motivos. La primera, para acercarnos más a Él, y la segunda, ¿para qué? Para ayudar y animar a otros hermanos. ¿Sí? Eso lo vimos la semana pasada. Ahora bien, en este momento me preparo para hablar de algo y es mi introducción. ¿Tú alguna vez has hecho un berrinche en tu vida? Todos los días dice, ay hermana, arrepiéntete, ay Dios, arrepiéntete por el amor del... A ver, ¿sí o no has hecho un berrinche alguna vez? No sé si recuerdas algún berrinche o un llorido que has hecho. Vaya, cuando yo sí, dicen por ahí, pues sí, cuando eres niño, pues claro, ¿no? Pero, ojo, mira, los niños me encanta porque no tienen filtro. ¿Se comprende esa expresión? No tienen filtro de nada. Oigan, yo digo algo, no, pues para irnos, y el niño dice, sí, gracias, ¿no? Gracias a Dios, ya vámonos, ¿no? O sea, sin filtro alguno, ¿no? Y yo sé que nosotros, como ya somos adultos y somos prudentes, ¿no? Pues no decimos nada, ¿verdad? Y nos guardamos. Bueno, algunos. Pero eso es parte de nuestro berrinche dentro de nosotros. ¿A poco no? Y sobre todo, ¿sabes? Pablo otra vez va a hablar de algo muy interesante. Muy interesante. ¿Sabes qué es? Cuando los planes no salen. Ya hablé de esto. Ya lo vimos porque hablamos en el final de la carta. Pablo nuevamente lo testifica a los Corintios en la primera carta. Al final hablé de eso. Pero hay algo bien interesante. ¿Cómo lo va a apuntar Pablo ahora? ¿Por qué? Da la diosidencia que los falsos maestros decían, a ver, nuestro hermano Pablo dice que va a venir y no viene.
Es un mentiroso. ¿Cómo se atreve a estar diciendo que vendrá? Nos manda a decir, porque antes no había WhatsApp, antes no había Facebook, antes no había Instagram o TikTok, un video de Pablo ahí en el TikTok, voy a ir por ustedes, voy a ir con ustedes mañana. Pues no había eso, pero sí había mensajeros. ¿Qué era? Mandaba Tito a Timoteo, ve y diles a los de Corinto que iré pronto a verlos. Y pasaba un tiempo y no iba, pasaba otro tiempo y no iba. Y los falsos maestros, ¿qué decían? Ahí está, mira, lo que él dice es mentira, es un mentiroso. Pablo no está cumpliendo. ¿Se fijan cómo su testimonio no es real? Y luego decían, ¿se fijan cómo lo que predica no es real? Son puras palabrerías. ¿Se fijan cómo Pablo, híjole, en realidad está fallando incluso en su persona? Les está mintiendo. Pero Pablo se atreve a decir lo siguiente: miren, es cierto que no he ido a ustedes, y no ha sido porque no he querido. Yo he querido pasar e ir a visitarles. Es más, por primera vez, por segunda vez, por otra ocasión, pero no he podido. ¿Por qué? No es porque yo esté diciendo mentiras o porque yo no esté dispuesto a ir a verlos. Es porque Dios no ha querido. Y punto. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que tú has tratado de hacer algo o has querido hacer algo y no te ha salido. Ojo, Pablo va a decir algo muy interesante. ¿Por qué menciona eso? No salen las cosas como uno quiere. Y yo lo terminaba mi sermón cuando hablé de 1 Corintios en el último capítulo. Decía, nosotros los cristianos debemos de tener y aprender a organizar nuestra agenda o nuestra vida. Pero, hermanos y hermanas, con una agenda abierta, siempre. ¿Abierta a qué? A los cambios. A los cambios. ¿Abierta a qué? A la voluntad de Dios. Tu agenda, mi agenda, la agenda de Pablo, la agenda de cada uno de los creyentes, ¿está qué? Abierta siempre a la voluntad ¿de quién? De Dios. Y punto. Mira, no nos mandamos solos. ¿Has escuchado esa frase? Sobre todo de las mamás. Tú no te mandas solo, muchachito. Me acuerdo de mi madre, la amo. ¿Has escuchado esa frase? Pues con Dios es así. Nosotros no nos gobernamos solos. Hey, hay alguien que está sentado en el trono. Hay alguien que gobierna. Hay alguien que es soberano. Hay alguien que ha visto el fin de la película. Y sabes, no eres tú. Es el que está en el trono. Es el que gobierna por sobre todas las cosas. Y quiero decirte algo. A los hijos de Dios, todas las cosas ¿qué? Son para bien. Pero no te olvides de lo que sigue en el versículo. A los que conforme a su llamado, a su propósito, hemos sido ¿qué? Llamados. A todos sus hijos, su voluntad es mejor que la nuestra. Amén. Pablo eso testifica hoy y se atreve a defender esta postura. Pero hay algo bien interesante, mis hermanos, porque Pablo no solamente en sus planes. No, mira, aquí no nada más habla Pablo de algo. Pablo no solamente habla de que Dios es capaz de cambiar los planes, porque claro que lo es. No, habla de que el cambio de planes apunta en muchas ocasiones a tu corazón. Qué interesante, ¿a poco no? Es como nosotros, si es mi introducción, ahorita voy al esquema de mi sermón, cuando tenemos hijos o con nuestros hijos, al ventilador, pongo el ejemplo, este es el típico, no metas el dedo ¿a dónde? En el ventilador. ¿Por qué? Porque ¿te lo qué? Te lo va a cortar. Algunas mamás más drásticas te lo va a mochar. O sea, ¿y qué hace el niño? ¿Mande? Lo va y lo mete, ¿no? Espera que la mamá se descuide o el papá y ándale, y lo mete, ¿no? Y nomás se escucha, ahí está, ya la mamá ya está esperando. Te lo dije. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros con Dios. Dios te dice, no es por ahí. ¿Y qué? ¿Y qué haces? Está bien, Señor, gracias. Alabado sea tu santo nombre, ¿verdad que sí? Y caes de rodillas y le adoras y dices, gracias, Señor, porque tu voluntad se está cumpliendo. ¿Lo haces? ¿Verdad que no? Dices, ay, ¿qué haces? Te dice Dios que no, ¿y qué haces? ¿Reniegas? ¿Qué más? Ahí vas otra vez, ¿sí o no?
como oveja. La quitan y ahí va otra vez a chocar, otra vez. Así somos, necios y testarudos. Pero ojo, en eso, esto es algo que Pablo va a explicar el día de hoy. Todos los cambios de planes, Dios los permite en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque quiere apuntar a tu corazón. Y hoy me dispongo, y es mi oración, espero en que quede claro el mensaje del día de hoy, porque es muy importante. Cada movimiento que tú hagas, si hay un plan, hermano, si hay un cambio, en tus planes, tiene que ver con el crecimiento que Dios quiere de ti. Ojo, para que Él se lleve la gloria en tu vida. No reniegues, porque es su voluntad la que está sobre la tuya. Tu vida es de Él, mi vida es de Él, no es de nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Quiero que vayamos por favor a las Escrituras y me dispongo a hablar de este tema que es muy interesante, los cambios de planes. Y el perdón, el arrepentimiento. Este también es un tema muy interesante. No voy a profundizar en el arrepentimiento porque no es la base. Pablo lo único que menciona aquí es que, miren, por favor, yo quiero que reciban al hermano que se ha arrepentido. Eso es lo que menciona Pablo aquí, y es algo muy interesante porque cuando nosotros no pedimos, no aceptamos el arrepentimiento de alguien, solamente estamos permitiendo que Satanás opere en sus maquinaciones. Aguas. ¿Alguien te ha hecho algo alguna vez? Lo que sea. ¿Lo has perdonado? No me digas, porque vas a decir, sí, ya lo perdoné, pero me sigue doliendo, pero ya lo perdoné. Es que yo perdono, pero no olvido. ¿Has escuchado esa frase, no? Porque pero yo perdoné. Eso no es perdonar. Eso se llama amargura de corazón. Y este día interesante. ¿Por qué? La persona que testifica de Cristo, tenemos un mandato. ¿Cuál es? El perdonar. El perdonar es una obligación para los cristianos. ¿Tú sabías eso? El perdonar es una obligación para los cristianos. Jesús lo dijo en la cruz del Calvario. Padre, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Tú crees que Jesús dijo, bueno, Señor, los perdono, pero no olvido? Y fue eso en la cruz. Señor, los perdono, pero no voy a olvidarlo nunca. ¿Tú crees eso? Claro que no. Perdónalos. Y dice, ustedes van a ser así. ¿Cómo? Padre, van a orar así. Y en el Padre Nuestro, en la oración modelo, al final Él dice, así como nosotros perdonamos, ¿a qué? A los que nos ofenden. Es un mandato. Vamos a ver por favor lo que dice Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 11, mis hermanos. Dice en el versículo 1, el esquema de mi sermón son 3 puntos, es la conducta de Pablo hacia los corintios. Del versículo 1, del 12 al 14, número 2, los cambios de planes, capítulo 1, versículo 15, del 2 al 4, y el punto 3 es perdón del pecador arrepentido, en el capítulo 2, del versículo 5 al 11. Dice lo siguiente, versículo 12 del capítulo 1 de Segunda de Corintios, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia. Y desde Macedonia venir, ¿qué dice? Otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Pablo tenía pensado hacer 2 visitas más a Corinto, ¿sí? Pero no pudo. Checa lo que dice más adelante, versículo 17. Así que, al proponerme esto, ¿qué usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no?
Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí, ¿en quién? En Él. Verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Capítulo 2, verso 1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel al que yo contriste? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien deberíais perdonarle y consolarle, para que no sea consumado de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que os confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hasta aquí. Quiero mencionar, y ya lo empecé con mi introducción, el primer punto, la conducta de Pablo hacia los corintios. Estos falsos maestros, mis hermanos, decían que Pablo y su mensaje, el mensaje del evangelio que él predicaba, era ineficiente. Le hacía falta algo, necesitaba algo más, un pelín más, porque era ineficaz, puesto que Pablo sufría, padecía y era inconsistente en sus palabras. Sin embargo, Pablo, lo vimos la semana pasada, menciona, no, nosotros los cristianos también padeceremos, también estamos sufriendo y también sufriremos aflicciones, pero tienen una finalidad, y ya lo expliqué, Pablo lo explica también, pero también dice, miren, vamos a ponerlo así de fácil, dice Pablo, y lo estoy hablando ya en español mexicanizado, o sea, en español latino, ¿no? Pablo les dice, miren, les voy a decir algo. Esos falsos maestros dicen que mi mensaje es insuficiente por el sufrimiento que he pasado por ustedes, o por predicar el evangelio. Les voy a decir algo. ¿Qué tal mi testimonio? Dice Pablo. Yo he estado delante de ustedes con una limpia conciencia. No hay quien me diga algo en contra de lo que yo soy, o de quién soy. Díganme por favor. Y eso Pablo lo dice del versículo 15 hasta del versículo 12, hasta el versículo 14. Y él menciona, miren, yo me he estado con ustedes con una limpia conciencia. ¿Sabes qué significa limpia conciencia? Integridad. Una persona íntegra. En pocas palabras, para resumir ese término, esa terminología en nuestras Biblias, una persona de limpia conciencia es una persona íntegra. Una persona íntegra es una persona que es de una sola pieza. No sé si me explico. Que no hay variantes en su vida, no hay variantes en su forma de pensar, que no hay variantes en lo que él dice. Si yo digo, esto se hace. Es una persona íntegra, mis hermanos. Familia, Dios nos demanda integridad a nosotros. Pablo es muy interesante porque dice, yo he vivido recto delante de ustedes. Ustedes fueron testigos. Ahora, ustedes no tienen absolutamente nada que reprocharme, hermanos y hermanas. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora bien, en mi segundo punto viene lo siguiente.
¿Por qué dicen que Pablo es falso, es un falso maestro y que su mensaje es ineficiente? ¿Por qué? Pues porque Pablo nos ha mandado decir que vendrá a vernos y no viene. Van 2 veces que él se propone venir y no viene. Eso quiere decir que Pablo, híjole, pues está fallando y nos está mintiendo. ¿Sí me explico? Por eso Pablo más adelante dice, miren, yo quise ir varias ocasiones, pero les digo algo, el mensaje del evangelio es verdad. Pablo va a hacer esto, miren, él va a decir, miren, mis planes han sido cambiados por el Señor constantemente, y constantemente se cambian, pero mi mensaje es veraz, es real. El mensaje que yo predico es verdadero. Y si yo he fallado, pero el mensaje de Cristo en Él es verdad siempre. En Él es sí y en Él es no. Sus promesas, Él no falla, mis hermanos y hermanas. Y te voy a decir algo, y te lo quiero confesar. Te quiero pedir perdón delante de todos los que están aquí, porque yo te he fallado. Yo sé que en algún momento te he fallado, de alguna u otra manera. Tal vez a ti no, o tal vez a ti sí. Te pido perdón, porque sé que te fallaré y te seguiré fallando. Mi familia te seguirá fallando. Yo como pastor te seguiré fallando. ¿Por qué? Porque soy un pecador. El día de ayer, yo la verdad, tengo la responsabilidad de ir a Acatlán a predicar el evangelio. No había podido. Porque por el mal temporal que se presentó en una ocasión que iba a ir, y al siguiente fin de semana teníamos actividades aquí, y ayer yo pedí perdón con la gente de allá, y les dije, perdónenme por favor, es mi compromiso y es mi obligación venir, pero créanme, yo me pongo en los pies de Pablo ahorita, en las sandalias de Pablo. Miren, Pablo, yo sé cómo Pablo dice, miren, hermanos, lo que yo pueda decirles, a mí díganme lo que quieran, pero lo que yo les predico es verdad, es real. Sus promesas son reales. Y si Él dijo que somos salvos por gracia. Si Él dijo que Él murió por nuestros pecados, hermanos, Él murió por nuestros pecados. Si Él dijo que estuvo en la tumba y venció a la muerte, Él venció a la muerte. Y me pongo en los pies de mi hermano Pablo. Si Él dijo que Él vendrá, ¿sabes? Él vendrá. Crean el mensaje que predico. En mi persona yo les fallaré, mi familia les fallará, mis hijos les fallarán. Pero hermanos, créanme que el mensaje que predicamos es a Cristo y a este crucificado. Es real. Y Pablo lo menciona de esta manera. Se lo dice a los corintios. Dice, los cambios de... Ahora, Pablo se presenta de esta manera y dice lo siguiente, mis planes han cambiado. Pablo tenía ganas de ir a visitar a los corintios y en 2 ocasiones no pudo asistir, no pudo ir. Pero dijo lo siguiente, Dios cambia mis planes, pero dice algo muy interesante, me doy cuenta por qué los ha cambiado. Miren, la iglesia en Corinto, ¿tú crees que si Pablo se va a una iglesia en donde él inició y él se va y luego escucha que la iglesia se está desviando y que hay divisiones y que están hablando falsos maestros y que piensan mal de él, ¿qué pensará Pablo? ¿Se sentirá mal? ¿Se sentirá dañado? Tal vez hasta irado. Y ¿sabes? Pablo dice, yo quiero ir. ¿Y sabes por qué quería ir? Para llamar la atención a la iglesia. Con ira. Él quería ir a reprender a la iglesia por lo que estaba pasando. ¿Sí me explico? Pero algo bien interesante es esto. Dios no me lo permitió. Y dice Pablo, ¿y saben por qué? Porque yo quería ir a reprenderlos. ¿Sabes? No porque Dios me lo haya mandado, sino porque yo lo quería, yo lo deseaba. Pablo en sus emociones estaba queriendo hacer las cosas. ¿Y sabes quién lo frenó? Dios. Esto es bien interesante porque, fíjense, es como esto. Ahorita vamos a leer el texto y espero que te haga sentido porque es muy interesante. Es como esto. Si no te sale un plan a ti, si somos cristianos, ¿qué hacemos? Bueno, no me salió y ya bueno, Dios no lo permitió. ¿Sí o no decimos eso?
La mayoría de los creyentes decimos eso, pero nos quedamos a medias. Me encanta Pablo y me encanta la palabra porque no hay medias. Checa, Pablo dice, pero me di cuenta por qué Dios me estorbó, por qué Dios permitió que no fuera, más bien. Me doy cuenta por qué. Porque yo estaba actuando con mis emociones. Es más, yo quería actuar, yo quería ir a exhortarles, yo quería ir a reprenderles. Pero me di cuenta que el que Dios estuviera deteniendo mis planes y cambiando mis planes, me estaba mostrando que quería hablar con mi corazón y decirme, hey, tranquilo, tranquilo, no es por ahí. Mira, ¿has escuchado esta frase? Espera que Dios te hable. ¿Mande? Espera que Dios te confirme. ¿Qué hacemos? Platícame, ¿qué haces? Oras. ¿Qué más? Lees. ¿Qué más? Esperas. ¿Esperas que Dios qué? ¿Que Dios qué? Que Dios te hable, ¿verdad? Como Gedeón. Mire, Señor, alguna señal, ¿no? Si es esto, que esto, y si es lo otro, y si lo otro, ¿no? Y si pasa, ¿sí o no? ¿Sabes Dios cómo habla? Me encanta el Señor, a través de su palabra, número 1. Y número 2, a través de las circunstancias, providencialmente. ¿Sabes dónde Dios quería que estuvieras ahorita? ¿Tú dónde crees? Aquí. ¿Por qué? Porque aquí estás. Así de fácil. Así de fácil. Circunstancialmente Dios habla. Pero nosotros, no, queremos ver a un ángel que nos revolotee en la cabeza. Dios me está hablando. No, ¿para qué? Queremos ver el trono de Dios y que Dios hable con su voz. Haz esto y aquello, y la voz de trueno, y que tiemble, y que... Dios me habló. Oye, las circunstancias, Dios las utiliza. Dios utiliza al impío para Él. Dios utiliza a los hermanos para Él. Miren, quiero platicarte una anécdota y me voy a la escritura ahorita, siguiendo con mi segundo punto de mi sermón. Esta semana, y la semana pasada, y la semana antepasada, nos hemos estado dando cuenta de algo, y te lo quiero confesar también como familia, que aunque ya lo veíamos, lo estábamos pasando por alto. Y mi esposa empezó a ver eso, me encanta porque lo empezó a ver y lo empezaba a mencionar en casa y dijimos, oye, es cierto. ¿Sabes qué era? Su provisión. Te voy a decir algo. De repente, dice mi esposa, ¿no se han fijado que todos los días alguien de la casa llega con algo a la casa? O sea, con algo. Ya sea unos manguitos, ya sea un yogur, ya sea algo, un arroz con leche, algo. Todos los días alguien de la casa, ya sea papá o ya sea yo, Gaby lo expresaba, llegamos con algo. Todos los días. O con bolsas o algo pasa. Hermanos, es Dios providencialmente hablando. ¿Y sabes qué hicimos? Un cartel. Por semana vamos a anotar todo lo que Dios nos va dando. Todo. ¿Y sabes qué hacemos? Le damos gracias a Dios. Es un cartel de agradecimiento. Te invito a que lo hagas. Haz un cartel de gratitud y te vas a dar cuenta cómo providencialmente Dios te ha bendecido demasiado. Exagerado. Demasiado. No te imaginas cuánto. Hermano, pero es que estoy padeciendo, pero es que estoy viviendo, pero es que estoy haciendo, pero es que, mira, mi vida es un desastre. Ey. Tendemos a fijarnos en lo malo. Pablo, ¿sabes qué estaba viendo? Si yo fuera Pablo, yo me fijaría en que no podía ir. ¿Sabes? Pablo estaba atento a la voz del Señor y providencialmente estaba mostrando su corazón delante de él, diciendo, Dios me está hablando y me está diciendo, no vas a ir porque estás desbordado y quieres exhortar mal, de una manera equivocada, a la iglesia. Hermanos, cuando Dios cambie tus planes, estate atento a la voz del Señor, porque Dios, cuando cambia tus planes, nada más fíjate cómo reaccionas. Ahí Dios quiere hablarte.
Ahí, en esa reacción, cuando cambien tus planes, Dios te quiere hablar y quiere mostrar quién eres en realidad. Llévalo a los pies de la cruz. Ahí, cuando tus planes cambian. Y si los tomaste a bien, gloria al Señor, porque vamos creciendo. Pero si hay un berrinche, ¿te acuerdas de mi ilustración al principio? No decimos nada, pero tu corazón como revolotea, se hace un tornado adentro, ¿no? ¿Por qué nada me sale? Todo me sale mal. No, Dios quiere hablar contigo de manera especial. ¿Sale? Checa lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 1. Todo esto desde el versículo 15 hasta el versículo 24, en el capítulo 1, Pablo dice y menciona, mi mensaje es real. El que yo haya querido ir y no se haya podido, eso es lo de menos, porque mi mensaje es veraz. Pero en el capítulo 2 dice lo siguiente, esto pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros ¿con qué? Tristeza. Con tristeza. Él estaba triste por lo que estaba pasando en la iglesia, pero al mismo tiempo él quería reprender al hermano que estaba haciendo las cosas mal. Muy probablemente, como dicen algunos comentaristas, esta persona estaba dando falsas enseñanzas dentro de la iglesia y Pablo estaba triste por eso. Imagínate, yo me pongo las sandalias de Pablo nuevamente y yo me voy como misionero y dejo aquí a alguien encargado y ese alguien empieza a predicar ¿qué? Otras cosas, incluso hablar mal de Pablo. ¿Te imaginas cómo el corazón de Pablo se sentía? Enojado y triste al mismo tiempo, y dice, yo quiero ir, pero dijo lo siguiente, ya no lo haré más. Yo me propuse ya no ir con tristeza a ustedes. ¿Por qué los voy a poner tristes? Me doy cuenta que Dios me estaba hablando y me estaba mostrando, hablando que mis planes no iban a salir. ¿Por qué? Porque yo no estaba actuando de una manera adecuada. Checa lo que dice más adelante, versículo 2. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, ¿con qué? Con muchas lágrimas. Dice, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que yo les tengo. Yo quería ir con ustedes, no pude, y me sentía muy triste por lo que estaba pasando. Falsas enseñanzas dentro de la iglesia, y airado al mismo tiempo. Pero checa lo que dice más adelante. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos ¿qué? Vosotros. Las falsas enseñanzas, hermanos y hermanas, causan muchísimo daño a la congregación, a las iglesias. La falsa doctrina causa mucho daño en el corazón del ser humano. Las falsas enseñanzas causan un daño garrafal. ¿Cómo me he topado con personas que no creen en la iglesia? Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No creo en la iglesia. La iglesia son puros hipócritas. Y yo les digo, me lo han dicho, y les digo, bienvenido, bienvenida. Aquí también hay un lugar para ti. Somos hipócritas, sí, redimidos por la gracia de Dios. Batallamos con la hipocresía, claro que sí, pero somos redimidos y los esforzamos y luchamos. Somos orgullosos, claro que sí. Me han comentado en algunas ocasiones también y me han dicho, no voy porque se va a caer el lugar. ¿Por qué? Porque soy un diablo. Bienvenido, yo también era un hijo del diablo, arrepiéntete. O sea, así es fácil. Pero ¿qué pasa? Falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas destrozan los corazones, los hacen pomada, hermanos y hermanas. Y yo no estoy diciendo que nosotros seamos una iglesia perfecta. Por supuesto que no. Tenemos muchísimas deficiencias, exageradas. Hermanos, la iglesia perfecta nunca, créeme, nunca la encontrarás. Si estás buscándola, perdón, pero te lo quiero decir, es un pretexto para no comprometerte con
¿El cuerpo de quién? De Cristo. El cuerpo de Cristo. Me encanta, porque el cuerpo de Cristo, Dios ha deseado que su cuerpo seamos piedras vivas. Salvos por gracia, pecadores, manchados de pecado, infestados hasta la médula, muertos en delitos y pecados, pero vivos por Él. ¿Sabes? Y nos está santificando constantemente para ser suyos. Y gloria a Dios por ello. Nos esforzamos, claro, batallamos, por supuesto. Pero ojo, la sana doctrina, por eso viene su enseñanza, sana doctrina, porque limpia, hermanos y hermanas, limpia. La mentira se escabulle dentro de las iglesias. Cuidado con ello. Pablo sentía dolor por ese hermano. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque menciona lo siguiente, versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, o sea, por la iglesia. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, ¿y qué? Y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Porque para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Versículo siguiente, y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice? Yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Fíjense, para que Satanás no gane, ¿qué dice? Ventaja alguna. Hermanos, si tú no perdonas a la iglesia, ojo, porque te hizo daño, aguas, le estás dando una ventaja al diablo. No se la des. Número 1. Número 2, checa lo que dice Pablo. Si tú no has perdonado a alguien, aguas, porque el diablo es astuto. Astuto. Pero astuto. No es omnisciente, no es omnipresente. Omnisciente es que conoce todo, no. Omnipresente es que está en todos lados, no. Pero él tiene más años en el mundo que tú y yo juntos, desde la creación. ¿Sí me explico? Y nos conoce, sabe de qué pie cojea el ser humano, nos conoce perfectamente. Y ¿sabes algo? La falta de perdón es algo de lo que mucha gente adolece demasiado. La falta de perdón. ¿Sabes cuál es la maquinación del diablo y la ventaja que gana cuando tú no perdonas? La amargura del corazón. Una persona amarga es una persona amarga. Amarga. La palabra amargo es lo mismo que limón. ¿Has probado el limón? No digo limonada, el limón. A algunos nos gusta el limón, tal cual, pero a otras personas no. La acidez del limón, eso es una persona amarga. Así está el corazón de la persona que no ha perdonado. ¿Sabes cómo se perdona? Te voy a pasar la clave. Solo el creyente puede perdonar, hermanos. O habrá formas psicológicas, sociales y demás, pero te digo algo, yo te digo, la psicología estudia al hombre desde el punto de vista del hombre, de otro hombre pecador. O sea, el psicólogo estudia desde el punto de vista del pecador. ¿Sí? Dios es el parámetro para que nosotros nos podamos conocer, bíblicamente hablando. No sé si me explico. ¿Qué es mejor, la Biblia o la psicología? La Biblia. ¿Y sabes qué dice la Biblia? El creyente, nosotros podemos perdonar. ¿Sabes cómo? Derrama tu corazón en oración y pide perdón al Señor por aborrecer a esa persona que te hizo mucho daño. En oración, dile: Señor, perdóname, y reconoce tu pecado. Señor, perdóname porque yo he aborrecido a fulano de tal, a fulana de tal. Me hizo mucho daño, me siento adolorido. No lo puedo ni ver. Óralo al Señor, óralo. Y ¿sabes qué? La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sabes qué va a pasar? Va a empezar a gobernar en tu corazón.
Y gloria a Dios por eso. Eres libre. Pero no guardes eso. Si hay necesidad de confesarlo, busca a un hermano con el que tengas confianza, a una hermana en la que tú veas y sientas esa confianza, me refiero de la iglesia, y habla con esa persona. No porque son bien chismosos. Oh, hermano, o sea, pues somos del clan. Somos del clan. Por favor, pero somos redimidos. No te escudes. Deja de tener esas excusas. Arrepiéntete, porque el Señor está. Mi oración es esta: ayúdame a predicar, sabiendo que puede ser la última vez que lo pueda hacer. Tal vez sea la última vez que tú escuches esto. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesús, rinde tu vida a Él, arrepiéntete, reconoce quién eres, arrepiéntete de una vez y para siempre. Lamentablemente sucedió algo en Venezuela horrible. No sé si lo sepas. Un terremoto que ha traído una devastación tremenda. Yo no sé si el miércoles nos podamos volver a ver. No lo sé. Pero en Venezuela tal vez estaban hablando o estaban haciendo sus actividades normales y de repente sucedió. Hermano, hermana, arrepiéntete. Deja la amargura de abrazarla en el corazón y entrégasela al Señor. Por último, y son mis conclusiones de los 3 puntos. Aquí dice Pablo: perdonen al pecador arrepentido. Perdonen al hermano que se arrepintió. Algunos dicen por las falsas enseñanzas, pero perdónenlo. Y quiero mencionar lo siguiente, hermanos, y son mis conclusiones el día de hoy. El Evangelio es un mensaje real, más real de lo que tú puedas imaginar. Trae muchas consecuencias, sí, reales también. Consecuencias a lo mejor de que te van a humillar, consecuencias a lo mejor que no te van a creer. Claro que sí. Y me voy con el relato de los discípulos. Mira, Jesús lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Tome su cruz, ¿y qué dice? Y sígame. La cruz muchos de nosotros o muchos de ustedes la traen como un dije hoy en día. No estoy cuestionando eso. Nosotros teníamos una cruz y aquí la tenemos en el púlpito, pero está vacía. ¿Sabes qué significa una cruz vacía en una congregación? Que el Señor venció la muerte, que no está ahí. Eso significa. La Iglesia Católica tiene a un hombre ahí crucificado. El de nosotros no, el de nosotros venció. El verdadero Jesús venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Y tenemos una cruz vacía. ¿Por qué? No como amuleto de que, ay, sí, la cruz. No, no. Porque cada vez que veas una cruz vacía, es el testimonio en nuestro corazón de decir: esa cruz la venció mi Señor. Él no está allí. Él está sentado a la diestra del trono. Y gloria a Dios por ello, porque Él vendrá. Eso significa la cruz vacía en las iglesias cristianas. Ahora bien, hermanos, el Evangelio es real. Las consecuencias son reales. El cambio de vida es real, porque Él nos ha dado vida. Y ya lo vimos. Pablo dice: mi mensaje va a ser manchado. Y el mensaje del Evangelio, hermano y hermana, en tu vida, en mi vida, va a ser cuestionado por muchas personas. Es más, incluso por familiares. Constantemente recibiremos ataques. Pero me pongo en el lugar y en los zapatos de los apóstoles. Lo vuelvo a decir, de los discípulos de Jesús. Sufrieron aflicciones, hasta más decir ya no, torturas, martirios y demás. Hoy el cristiano ve esas historias y dice: wow, qué fe, hermano y hermana. A nosotros también se nos ha encomendado padecer por el nombre de Cristo. Eso no ha pasado de moda. Esto es una realidad. Familia, cuando leo el testimonio de mis hermanos, los discípulos de Jesús, ¡wow! Me quedo estupefacto. Cuando veo personas como Esteban, que fue un diácono de la iglesia primitiva, diciendo y poniéndose al tú por tú con los fariseos en Hechos de los Apóstoles, ya lo vimos, y que dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, no se arrepienten, no se han humillado ante el Espíritu de Dios, y todos lo empiezan a apedrear. Muchos de nosotros diríamos: ese hombre es un fanático,
fanático amar a Dios? Soy un religioso fanático. Pero Esteban dijo, veo el cielo que se abre. A ese religioso fanático dijo lo siguiente, veo el cielo que se abre y a la gloria de Dios y de pie a su diestra a mi Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! Y las últimas palabras de Esteban fueron, en tus manos dejo mi espíritu, recíbelo. Palabras más, palabras menos. Esteban era fanático, tú me puedes decir, era un religioso. Hermanos, a nosotros nomás nos dicen aleluya y ya estamos llorando y temblando. En el mundo tendréis aflicción, pero mi Señor, tu Señor, lo venció, lo destrozó. Él regresará, Él lo destruyó y nosotros le veremos como Él es, a cara descubierta, como lo dice Pablo más adelante en 2 de Corintios. No tengas temor. El perfecto amor ha echado fuera todo temor. La humillación no es nada, mis hermanos. La persecución moral y social no es nada comparado a la gloria venidera. Pongo otro ejemplo con el hermano Pedro. Y lo dije ayer en Acatlán. Me encanta este testimonio de Pedro. Yo estoy casado y sé los compromisos que un hombre casado tiene, económicamente. ¿Sí? ¿Y te acuerdas con el llamado de Pedro? Le dijo, vayan y echen las redes del otro lado. Es que toda la noche hemos pescado y no hemos sacado nada. Pero en tu nombre, por tu palabra, las echaré. Va, avienta las redes y dice que se destrozaban las redes y que tuvieron que pedir ayuda. Y todos fueron y la sacaron. Y Pedro va, y me encanta lo que dice Pedro. Cayó delante del Señor y le dice, Señor mío, aléjate que soy hombre pecador. Y le dice, Jesús, levántate, desde ahora te llamarás Pedro. Serás pescador de hombres. Yo te voy a enseñar. ¡Wow! Y yo me voy un poquito más allá, me encanta sumergirme en la Escritura. Y dice, yo me imagino a Pedro con las redes vacías, llegando a su casa con su esposa. Mujer, guarda todo, empaca las maletas, arma un lonche con lo que tengas, hoy no pesqué nada. Vámonos. Pero encontré un hombre que me dijo que lo siguiera y te vas conmigo. Y luego el trabajo, ya sabes cómo son las mujeres pensando en todo, ¿no? Y el trabajo y la renta y las cosas y los servicios. Bueno, no había eso antes, ¿verdad? Y es que me encontró, vieja. ¿Quién? El Mesías. ¿Te acuerdas? Sí, me encontró. Me dijo que lo siguiera. No, Pedro, eres un fanático religioso. No, ven, quiero que lo veas, ven. Y me dijo que lo siguiera. Y lo siguieron. Al borde. Cuando Jesús asciende, Pedro sigue predicando junto con su esposa, y algunos historiadores mencionan que tenía una hija, y Pedro murió crucificado de cabeza. ¿Sabes cuál fue el motivo de la crucifixión? Porque hablaba de otro Dios, que no era el emperador. Morirás como tu Señor entonces. ¿Y sabes qué dijo Pedro? ¿Como mi Señor? Jamás. Jamás. Y si me quieren crucificar, que sea de cabeza. Porque no soy digno de morir como mi Señor. Es más, Él ya me lo había dicho. Ese es el testimonio de Pedro. Y sabes, murió crucificado de cabeza. Pero ¿sabes qué hicieron los romanos? Pero para que sufras, primero irá tu esposa y después tú. El testimonio es de la tradición. Cuando avanza su esposa, empieza a llorar su esposa. Y Pedro seca las lágrimas de ella y le dice, ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver. Su esposa se limpia las lágrimas y dice, sí, ya lo veré. Mueren los dos crucificados de cabeza. Fanáticos, religiosos, hermanos, eran creyentes. Así de fácil. Amaban al Señor con toda su vida. Familia,
Pablo aquí está hablando a una iglesia y les dice: no crean, en el evangelio tendremos aflicciones, el sufrimiento es real, pero nuestro mensaje es eterno. La realidad de esta vida es el sufrimiento, pero con Cristo somos más que vencedores. Sigamos el ejemplo de los antiguos y busquemos más de su gloria, porque Él es fiel. Y concluyo, mi segunda conclusión es la siguiente. Hermanos, los cambios de planes siempre van a apuntar a que Dios tiene la última palabra, siempre. No te entristezcas ni te emberrinches con los cambios de planes. Mejor, ¿sabes qué hagas? Señor, ¿cambiaste mi plan? Ok, ¿qué me quieres decir? Ayúdame a comprender lo que me quieres hablar. Mi plan no salió. Ayúdame a no ser necio, sino a ser sabio. Y ayúdame a crecer en ti. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Hoy, gracias por tu palabra y gracias porque a través de nuestro hermano Pablo nos sigues instruyendo. Señor, ayúdanos definitivamente a reconocer que tú eres el Rey y nosotros somos los súbditos. Ayúdanos, Señor, por favor, a reconocer que te necesitamos tanto. Ayúdanos, Señor, a reconocer que te hemos fallado tanto de una manera consistente, precisa, siempre. Somos mal agradecidos, Señor. Pensamos que lo merecemos todo. Oh Dios, somos orgullosos, no perdonamos, nos guardamos las cosas. Perdónanos, Señor. Gracias porque a pesar de ser quienes somos, a ti te place la redención de nuestras vidas, de nuestras almas. Gracias, Señor. Yo te quiero agradecer muchísimo, muchísimo por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y yo quiero que ahí donde estás tú le digas: gracias, Señor, por la redención que me has dado. Ayúdame a ver la redención como el regalo más hermoso que yo tengo para la eternidad, para este mundo y para la eternidad. Háblalo, hermano, háblalo, óralo constantemente, porque como lo dijo nuestro Señor Jesucristo y como apelo a tu palabra, mi Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién, amado Señor? Solo tú, nadie más. Oh, mi Dios, algunos han sido dañados por la iglesia. Perdona tu cuerpo, perdona tu iglesia. A veces por faltas de enseñanzas, o a veces, mi Señor, porque ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ayúdanos, por favor, a pasar por alto las ofensas y ayúdanos a aprender por ello. Y te queremos pedir perdón. Perdónanos porque hemos guardado rencor, la amargura en nuestro corazón. Y ayúdanos a entender que el mensaje del Evangelio, mi Dios, trae consecuencias, consecuencias reales, consecuencias que a veces producirán más que una persecución moral y social. Ayúdanos, Padre, a que el Evangelio siga avanzando y oramos: Jalapa para ti, Jalapa para Cristo, Acatlán para Cristo, Naolinco para Cristo. Señor, ayúdanos, Banderilla para Cristo. Señor, las regiones aledañas para ti, Señor. Glorifícate. Arranca a estas ciudades, a este estado, si es tu voluntad, del pecado en donde se encuentra, y glorifícate, por favor, para que tú te lleves la gloria y la adoración. Gracias por este tiempo. Gracias, amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos, familia, amén. Bien, hermanos, amén. A Dios sea solo la gloria. Vamos, por favor, a pasar a lo siguiente. El día de hoy, como lo mencioné en la introducción, o más bien antes de empezar la reunión, vamos a celebrar la Cena del Señor. Y me encantaría, por favor, los que son miembros de la congregación, que dispongamos en una oración, con una oración que le pidamos al Señor que trabaje con nuestro corazón y que nos ayude
para poder testificar de Él a través de esta ordenanza. Número 1. Y número 2, aquellas personas que no son miembros de la congregación, quiero animarte y quiero invitarte a que nos ayudes con tus oraciones para que el Señor opere unidad dentro de esta congregación local. Oremos a nuestro Señor. Padre, el día de hoy te damos gracias por este tiempo. Hoy te agradecemos muchísimo por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos permites como iglesia local celebrar esta ordenanza, la ordenanza de la Santa Cena, que así se le denomina, la última cena, mi Dios, gracias. Hoy queremos disponer nuestro corazón, pero sabemos que tú nos ayudas a disponerlo. Ayúdanos, por favor, porque en nuestra naturaleza pecaminosa no lo hacemos correctamente. Espíritu Santo, ayúdanos. Gracias te damos a comprender la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por tu muerte y gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz, puesto que ella nos ha hecho parte de este nuevo pacto. Gracias, amado Señor. Hermanos, dediquemos un breve momento a la oración y se acercarán miembros de la congregación a brindarte los elementos de la cena. Gracias.